Transla- Translations. La gran caza de brujas contra las sectas en Argentina y la Escuela de Yoga de Buenos Aires. 2. Un contador filósofo y sus amigos. 04/04/2023 Massimo Introvigne. A más. A. Juan Percovis, contador público apasionado por la filosofía, creó en 1983 una escuela que atrajo a intelectuales, médicos y artistas. Por Massimo Introvigne. Artículo 2 de 5. Lea artículo 1. Read this article in English. Dr. Juan Percovis, fundador de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, EIBA. Pasar 18 días en una celda con otros 9 presos, durmiendo en un colchón en el suelo, había hecho mella en la salud de Juan Percovis, que cumplirá 85 años en junio. El hombre descrito por los medios de comunicación como el inventor de nuevas técnicas de lavado de cerebro y el jefe de una secta que ocultaba una red internacional de prostitución se parecía exactamente a la persona que se suponía que era según sus documentos de identidad, un viejo contador público, que vive en un apartamento cómodo, pero no lujoso en un buen barrio de Buenos Aires, asistido por una cuidadora, que tampoco es joven. Percovis nació en Buenos Aires el 29 de junio de 1938, de padres judíos polaco-ucranianos. Según cuenta él mismo, fue un estudiante mediocre, ya que desde muy pequeño le interesaban tanto los filósofos y las grandes figuras de la literatura universal como a sus amigos los jugadores de fútbol argentinos, lo que le distraía un poco del programa escolar normal. Sin embargo, se le daban bien los números, y acabó graduándose de contador público y licenciado en Administración en la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Nunca llegó al Olimpo de los estudios contables de máximo nivel, pero tuvo un negocio próspero, que le permitió disponer de tiempo libre para seguir estudiando filosofía y le abrió las puertas del GEBA, el Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, considerado por muchos el mejor club de la ciudad. Allí, un hombre llamado Dante Norberto Parandelli ofrecía clases de yoga. Un vistazo a los libros escritos por él ayuda a disipar un malentendido sobre la palabra yoga. Cuando hicieron el allanamiento, la policía se sorprendió de no encontrar esterillas de yoga en un lugar llamado Escuela de Yoga. Pero en realidad, en su milenaria historia en la India, el yoga siempre ha sido una filosofía antes que un sistema de ejercicios físicos. Parandelli enseñaba ambas cosas, aunque algunos de sus libros tratan solo de la parte filosófica, y era el yoga como filosofía, Raja Yoga, lo que más interesaba a Percovis. A partir de 1971, Percovis tomó clases con Parandelli en el GEBA, y también clases particulares. Más tarde, cuando se inició la primera causa penal contra la EIBA, Parandelli intentó restar importancia a su relación con Percovis. Aunque afirma que Parandelli solo le ayudó en la primera parte de su itinerario filosófico, Percovis le sigue estando agradecido. En uno de los pocos libros que publicó, Los 5 magos de la Notre Dame, en coautoría con Susana Franca y César Payota en 1991, Percovis incluyó a Dante Parandelli, Etnad, o Dante escrito al revés, y al misterioso hombre que el propio Parandelli mencionaba como su propio maestro, Durante, Etnarut, entre los 5 magos que se reúnen cada 100 años sobre la Catedral de París para trabajar en favor de la humanidad. Tapa y contratapa del libro Los 5 magos de la Notre Dame, de Juan Percovis, Susana Franca y César Payota. El aforismo que decora la contratapa, se puede ser dueño de un alma que sufre, pero nunca de un alma que ríe, significa que solo un alma sufriente puede ser esclavizada, mientras que un alma feliz, que ríe, nunca lo será. Para llegar a ser el hombre conocido por sus alumnos como el fundador y líder de la EIBA, Percovis no se apoyó en grupos y escuelas. Pasó más de 10 años leyendo ávidamente a filósofos y maestros esotéricos occidentales y orientales, de Platón a Walt Whitman, y de Krishnamurti y Yogananda a Spinoza. Su lista de autores preferidos, que más tarde recomendaría a sus alumnos, incluía a maestros hindúes como Vivekananda y luminarias esotéricas occidentales como Elena Blavatsky, Charles Webster Leadbeater, Mabel Collins y Paul Brunton, pero también a Nietzsche, Goethe y Germán S. Aunque el catálogo parece ecléctico, al hablar tanto con Percovis como con sus alumnos surge la importancia de una tradición en particular, las enseñanzas de Gurdjieff presentadas por su discípulo independiente Ouspensky. Esto no significa que el libro de Ouspensky, Fragmentos de una enseñanza desconocida, con el que todos los alumnos de la EIBA están familiarizados, sea un libro de texto o un manual para ellos.
Simplemente toman de él algunas ideas básicas, de las que encuentran confirmaciones en otros textos y tradiciones. En 1983, tres señoras llamadas en la escuela las 3B Viví Lefebvre de Giglioli, Beba Fernández de Morales y Beatriz Vigil de Sosa Molina, pidieron a Perković que les enseñara Raja Yoga. Este fue el origen de lo que más tarde se convertiría en la EIVA. Siempre fue un grupo de amigos, que nunca superó los 300 miembros, con un círculo más amplio de unos 1000 que ocasionalmente asistían a actos y conferencias. Las conferencias atrajeron, entre otros, a distinguidos miembros de la comunidad artística y musical, como la soprano Verónica Iácono, el fallecido violinista, compositor y director Rubén González, que tuvo una carrera muy destacada en Estados Unidos, Mariano Krasik, Mariano Krauz, considerado uno de los mejores oboístas del mundo, y la compositora Susana Mendelievich. Plasmaron las ideas de la escuela en composiciones musicales que llamaron la atención, entre otros, del cantante de ópera español Plácido Domingo, que se convirtió en su amigo durante muchos años, aunque, tras el allanamiento de 2022, también intentó distanciarse del grupo. También se unieron artistas de otro ámbito. Carlos Barragán llegó a ganar el Campeonato Mundial de Magia Escénica de 1997, celebrado en Dresde, Alemania, con un equipo compuesto íntegramente por miembros de la EIVA. El mago Carlos Barragán recibiendo el primer premio del Campeonato Mundial de Magia, categoría Grandes Ilusiones, en 1997 en Dresde, Alemania, junto a su equipo compuesto íntegramente por miembros de la EIVA. Mis entrevistados comentaron que la escuela también atraía a un gran número de miembros de dos minorías, judíos y homosexuales. Algunos lamentaron que en la primera y segunda causas penales algunos policías les insultaran con palabras antisemitas y homófobas. Todos mantienen que el antisemitismo era un componente de la oposición, y en los primeros años el hecho de que la escuela acogiera a homosexuales también llamó la atención. Mientras tanto, la EIVA buscaba una sede permanente. En 1990, un grupo de alumnos se asoció con Perković y contrataron arquitectos de la misma escuela para construir un edificio de 10 plantas en la avenida Estado de Israel de Villa Crespo. Perković sería propietario de un café en que se dictarían los cursos en la planta baja, y los otros miembros de ese grupo serían dueños de los departamentos en los demás pisos. Para acelerar la construcción, y permitir que el resto del grupo pudiera financiar en cuotas su parte de la obra, Perković abonó por adelantado íntegramente su parte a cambio de que el café estuviera inaugurado antes. Dicha inauguración tuvo lugar en 1992. La construcción del edificio se detuvo en 1994 debido al primer proceso penal, y se reinició en 1995. Poco después, los dueños del flamante edificio tuvieron su techo propio. Vista del contrafrente del edificio de Avenida Estado de Israel. A la derecha, detalle del jardín y el ventanal del café de la planta baja. En 1993, la EIVA también había intentado crear una estructura jurídica que supervisara su actividad, la Fundación Escuela de Yoga de Buenos Aires, pero fue intervenida en 1994, en el momento del primer caso, y liquidada en 2023. La escuela per se siguió funcionando sin una organización legal. Los miembros de la EIVA crearon empresas que no formaban parte de la escuela, pero aplicaban algunas de sus ideas a distintos campos y empleaban sobre todo a compañeros de estudios. BEA Group ofrecía coaching a través de cursos y clases particulares y tenía entre sus clientes a algunas grandes instituciones y empresas de Buenos Aires, incluido, irónicamente, el grupo de noticias Infobae, que más tarde publicaría algunos de los ataques más virulentos contra la EIVA. Aznárez Propiedades era una agencia inmobiliaria, y algunos estudiantes también trabajaban en Salum Propiedades, cuyo propietario era el hermano del activista antisectas Pablo Salum, Germán Javier Salum, que había abandonado la EIVA pero que, a diferencia de su hermano, había seguido siendo su amigo. CMI Abasto era llamada dentro de la EIVA una clínica, pero era más exactamente un centro con consultorios de varios médicos y psicólogos, no todos ellos miembros de la escuela. Allí, uno de los servicios que se ofrecían eran las curas de sueño, en las que se inducía a los pacientes estresados a dormir durante más horas de lo habitual con fines de relajación. También había un bufete de abogados dirigido por una alumna, Susana Barneix, que es abogada, y varias empresas en Estados Unidos, donde la escuela tenía algunos miembros. En las causas judiciales también se mencionó un banco informal, que en realidad era un fondo común donde los que vivían en la avenida Estado de Israel y otros podían contribuir a los gastos comunes y pedir dinero prestado cuando lo necesitaban.
Como ocurre con muchos otros argentinos, los alumnos de la EIVA no confiaban en los bancos y guardaban en casa importantes cantidades de dinero, incluidos dólares estadounidenses considerados más seguros que la moneda local. Entrevisté a los responsables de estos negocios y a los alumnos de la EIVA que trabajaban en ellos. Me dijeron que la mayoría de los clientes no eran miembros de la EIVA, y que nunca se les proponía ingresar. Antes de 2022, Aznárez vendió docenas de propiedades, solo 4 de ellas a alumnos de la escuela. BEA no tenía ningún cliente que formara parte de la EIVA. CMI Abasto tenía pacientes de la EIVA, entre ellos Juan Percovis, pero muchos no formaban parte de la escuela y ni siquiera habían oído hablar de ella. Todos ellos negaron que los negocios se utilizaran para captar nuevos miembros de la escuela. De hecho, en 1999 la EIVA había decidido dejar de aceptar nuevos miembros, aunque los que habían sido alumnos y ya no asistían a las clases siempre eran bienvenidos a volver. Aunque el primer caso judicial influyó en esta decisión, también se tomó porque el número de alumnos mayores que podían servir de mentores a los nuevos miembros era limitado y no permitía una mayor expansión. Se hicieron excepciones para un pequeño número, menos de 10, de hijos de los alumnos actuales. En el momento de la redada de 2022, los miembros eran probablemente 168, con una edad media de 58 años. La lista que he consultado se ha reconstruido sin la ayuda de los registros originales, que habían sido incautados y no devueltos a la EIVA. Vista del café hacia la puerta de entrada. Se puede apreciar la decoración navideña realizada por los miembros de EIVA. En el centro de la vida de la escuela estaban las clases que se impartían 2 veces por semana en el café, a cargo personalmente de Juan Percovis en los primeros años y de otros alumnos experimentados más recientemente. Aunque no se impartían clases después del allanamiento de 2022, el café conserva lo que parece un escenario con instrumentos musicales, y antes de las clases se ofrecían espectáculos y actuaciones. Además de las clases, había ceremonias y rituales organizados por un grupo de mujeres, llamadas humorísticamente las Ghostbusters, cazafantasmas, por la película cómica estadounidense de 1984. Aunque el juez del caso judicial sospecha que se trataba de rituales de magia negra u orgías sexuales, entrevisté a algunas de las propias cazafantasmas, que insistieron en que consistían en encender velas y limpiar ritualmente los apartamentos con vinagre y la hierba medicinal conocida como Ruta graveolens, que se utiliza a menudo en la magia ritual. Los estudiantes no creían necesariamente en la magia, explicaban los cazafantasmas, pero sí consideraban que tenía un efecto psicológico positivo en quienes participaban en los rituales. X.